Señor le bendiga, hermano. Vamos a empezar, este servicio de día domingo, día del Señor, el día donde alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Y este servicio que es, algo que necesitamos, los hijos del Señor, poder congregarnos, poder estar en una comunión de espíritu, alabando y glorificando el nombre del Señor, para de esta forma, agradecerle a Dios por todo lo que Él ha hecho, durante toda esta semana que ha transcurrido, y como hijos suyos somos agradecidos, y es el propósito por el cual nos congregamos, para poder manifestar nuestro agradecimiento, para poder manifestar los propósitos que tenemos en nuestra vida para con Dios, y para poder, escuchar la palabra de Dios principalmente. Es importante entender que busca de nosotros cada día el lograr que nosotros vamos siendo edificados. Amén. Cada día, podamos nosotros crecer en el Espíritu. Ese es el propósito por el cual, nos juntamos, en una comunión, los hijos del Señor, y de esa forma poder ser bendecidos. Amén. Yo le doy las gracias primeramente al Señor por su amor y su misericordia, y también, por tenerme con paz y bien junto a mi familia, y también con la congregación y todos los hermanos que se juntan siempre a escuchar la palabra de Dios, y los que se congregan, son parte de nuestra congregación, nuestros hermanos, y ellos por medio de esta forma, por medio de la red social, por medio del Facebook, podemos transmitir, y poder estar, juntos, en espíritu, sí, pero estamos juntos, y eso es algo maravilloso, y el Señor lo hace de una forma bien especial para con nosotros en nuestra vida. De esta forma, aún así, el Señor nos edifica. Amén. Ya queda poco, hermano amado del Señor, queda poco, que ya vamos a poder estar juntos, en nuestra iglesia, en el templo, y allí, vamos a poder ser ministrados la palabra de Dios, y vamos a poder estar juntos, y compartiendo lo que Dios ponga, en nuestro corazón, para que podamos alabar y glorificar su santo nombre. Y vamos a hacerlo, conforme a los reglamentos, y todo lo que dispongan las autoridades. Eso es evidente, pero ya nos queda muy poco esperar. Dar gracias a Dios, porque también para nuestra iglesia, para nuestra congregación, el Señor ha bendecido con algo muy maravilloso, y le doy gracias ahora, aquí en este momento, a nuestro hermano David, hijo de nuestra hermana Fauciel, quien nos permitió, poder subir todas nuestras predicaciones, todo lo que compartimos, toda la palabra de Dios, por YouTube, por esa forma, por esa red, en la cual muchos puedan, escuchar la palabra de Dios, y sea de beneficio el mensaje que el Señor nos comparte para muchos, los que puedan y quieran escuchar la palabra de Dios, y nuestro sitio es Sendas Antiguas La Ligua. Ahí usted nos puede encontrar, y ahí están, todas nuestras predicaciones. Así que el Señor les bendiga y que el Señor les ayude. De esta forma, podemos acercar, la palabra de Dios a aquellos que necesiten, y hay diversidad. Sé, que hay hermanos que están enfermos, hay personas que están imposibilitadas de salir de su casa, especialmente ancianos, y podemos nombrar muchos más, familia nuestra, familia mía, familia de ustedes, que este mensaje les va llegando y les sirve, de gran bendición. Amén. Así que damos gracias, por todo lo que el Señor nos da cada día. Manifiesto también, una grata noticia que después compartiré con mis hermanos. Nuestro obispo, manda muchos saludos y quiere estar muy pronto con nosotros, así que gracias, hermanos. Gracias le damos a nuestro pastor obispo, que está preocupado, es un anciano y se tiene que cuidar por este tema de la pandemia, pero aún así, es un guerrero del Señor, y
desea, ¿cierto? Y expresa su deseo de poder estar con nosotros muy pronto y poder compartir, ¿cierto? En una oportunidad. Amén. También, ¿cierto? Manifestar que los bautizos de nuestra congregación los estamos viendo y ya serán muy prontos, así que paciencia, estamos buscando porque, ¿sabe? Es un lindo recuerdo en la cual guardamos, ¿cierto? Y queremos hacerlo de una forma bien maravillosa. Amén. Más que la rimbombancia de las cosas, que sea bien maravilloso, ¿cierto? Lo que el Señor haga en el momento en que muchos, ¿cierto? De los que necesitan dar este paso, ¿cierto? Puedan tenerlo como recuerdo bien especial en su corazón y en sus vidas. Así que, hermano amado, ahí, ¿cierto? Ya luego vamos a tener noticias con respecto a lo que vamos a hacer. Y también poder manifestar que nuestro obispo, ¿cierto? Expresó su deseo de estar acompañándonos y en ese momento especial para con los hermanos. Así que el Señor les bendiga grandemente. Amén. El deseo, ¿cierto? Es hoy día, ¿cierto? Alabar y glorificar el nombre del Señor. Queremos, ¿cierto? Que el Señor tome el control, ¿cierto? De todo lo que hoy día hagamos, ¿cierto? Especialmente de esta palabra que vamos a compartir. Queremos que el Señor, ¿cierto? Hable a nuestras vidas. Necesitamos que Él nos ministre, ¿cierto? Queremos que el Espíritu Santo haga algo bien especial en nosotros. Para ello, ¿cierto? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él, ¿cierto? Sea el que ministre todo esto, que Él sea el que esté hablando, que Él sea el que esté compartiendo y que nosotros, en especialmente este humilde siervo, solo sea el instrumento por el cual, ¿cierto? Él pueda revelar lo que el Señor tiene preparado para ustedes en esta tarde. Amén. Para ello vamos a pedir, ¿cierto? En oración, ¿cierto? Vamos a inclinar nuestra cabecita en señal de humildad y de respeto, ¿cierto? Acá yo, ¿cierto? Y todos ustedes en sus casas, ¿cierto? Y vamos a orar al Señor para pedirle que tome control de todo este momento especial que estamos viviendo. Amén. No porque no estemos, ¿cierto? Dentro del templo, quiere decir que el Señor no esté con nosotros y que el Espíritu Santo no esté guiándonos, sino que al contrario, más bien, ¿cierto? Debemos expresar, ¿cierto? El ferviente deseo de que el Señor tome el control de todo esto y que realmente sea honroso para Él, ¿cierto? Todo lo que hagamos, y para ello le vamos a invitar para que esté en medio nuestro, aquí conmigo y allá con ustedes, ¿cierto? Porque el Señor es maravilloso y Él lo puede hacer porque Él, ¿cierto? Es omnipresente, está en todos lados, ¿cierto? Y su Santo Espíritu de la misma forma está en todos lados y Él puede apoyarnos, ¿cierto? Guiarnos y hacernos sentir, ¿cierto? Lo que Dios quiere para nuestra vida. Él puede tocar nuestro corazón. Amén. Así que, hermano, incline su cabecita en señal de respeto y oremos a Dios. Buen Dios, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu gran misericordia, te damos gracias por este momento, Señor amado del cielo. Te damos gracias por los hermanos, bendito Dios, que se conectan, bendito Dios, por medio de esta red, Dios eterno de la gloria, en la cual, bendito Dios, podemos estar conectados, Señor amado del cielo. Pedimos en esta hora, Señor, que usted nos bendiga, Señor, para que todo pueda fluir, Dios eterno, y que, Señor amado, usted esté en control de todo, Señor amado del cielo. Que su Santo Espíritu visite nuestras vidas, a cada uno de nosotros, los que están, bendito Dios, conectados, Señor amado, los que escucharán, Dios eterno, en esta tarde, Padre bueno de la gloria, los que escucharán después, Señor amado del cielo, pero queremos que este momento sea bien especial para todos. Bendíganos, Señor, porque realmente le necesitamos a usted. Bendíganos, Señor amado del cielo, porque realmente, Padre bueno de la gloria, usted es importante para nuestras vidas. Queremos, Señor amado, que usted, Señor amado, esté con nosotros. Que su Santo Espíritu visite, bendito Dios, a cada uno, a donde quiera que estemos. Usted nos visite, Señor amado, mediante su Santo Espíritu, Padre bueno de la gloria. Míranos con ojo de misericordia, Padre. Padre, saca de nosotros, Señor amado, cualquier impedimento, cualquier mal espíritu, cualquier cosa, bendito Dios, que se interponga, bendito Dios, en lo que queremos hacer en esta tarde, Señor. Alabar y glorificar su santo nombre, escuchar su palabra, Señor amado, estar en una comunión de espíritu, Señor, bendito Dios. Pero si hubiese algo malo, Dios eterno, si hubiese algo que, bendito Dios, a usted no le agrade, usted échelo fuera, Señor, en el nombre de mi amado Señor Jesucristo lo pido, Señor. Ate toda cosa que no tenga arte ni parte con nosotros, Señor, en esta hora. Padre, todo impedimento, Señor amado, sea echado fuera. Todo mal espíritu sea echado fuera, Señor amado. Cualquier tropiezo que Satanás, el diablo, quiera poner, sea echado fuera. Que todos, tanto yo como los que están, Señor amado del cielo, conectados en esta hora,
puedan recibir bendición, que tengan libertad, Dios eterno de la gloria, que por medio de su palabra, Dios eterno de la gloria, se puedan cortar ataduras, romper cadenas, Dios eterno de la gloria, y que realmente, Señor, haya bendición para todos, bendito Dios. Tenga usted misericordia, Señor amado, somos sus hijos, somos su pueblo y necesitamos, bendito Dios, el maná que usted nos da cada día. Necesitamos, Dios eterno, estar en su presencia. Necesitamos, Dios eterno, agradecerle, Señor bendito Dios, por lo que usted hace, Señor amado. Necesitamos representar de esta forma, Señor amado del cielo, todo lo que es usted para nosotros, Señor. Bendíganos, bendito Dios de la gloria. Padre, bueno, para que todo lo que hagamos, Señor amado del cielo, llegue a tu presencia como un perfume agradable. Bendícenos, Señor amado del cielo, a todos los que, Señor amado, estamos conectados, bendito Dios de la gloria. Y también, Padre, bueno, a los que escucharán este mensaje mediante, Señor amado, sea su voluntad. A donde quiera que vaya, Dios eterno, esta señal, a donde quiera que lleguen estas palabras, Señor amado del cielo, tu bendición la acompañe, Dios eterno. Usted sazónela, dele gracias, Señor bendito Dios, para que puedan, Señor amado, surtir el efecto, Señor bendito Dios, en el corazón del hombre o de la mujer. Bendícenos, Señor amado, con gran bendición, con la bendición maravillosa de lo alto, con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias le damos al Señor, ¿cierto? Porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él es maravilloso. Él es un Dios que se hace patente y latente en nuestras vidas. Amén. Qué importante es eso, ¿cierto? A sus hijos, ¿cierto? A los que son fieles a la obra, ¿cierto? A los que están enamorados de Él, ¿cierto? A los que le buscan, ¿cierto? Con deseo, con ganas, ¿cierto? El Señor va haciendo algo importante en sus vidas. Amén. Lo reflejamos, hermanos, de verdad que sí. Aquel que ama al Señor, aquel que le busca, aquel que está bajo la cobertura de nuestro amado Señor Jesucristo, aquel que obedece, ¿cierto? Al que anda, ¿cierto? En santidad, hermano amado del Señor, se nota y es verdad, ¿cierto? Se siente, ¿cierto? La paz, ¿cierto? La seguridad, la tranquilidad que proyectamos, ¿cierto? Cuando andamos de esta forma. Que el Señor nos bendiga, amén, que el Señor nos ayude. Y si no fuese así, hermano amado del Señor, debemos, ¿cierto?, llegar a ellos, debemos llegar a aquellos, ¿cierto?, que están pasando momentos difíciles para poder levantarle, amén, para sacarlos adelante. Dice la palabra de Dios que el buen pastor, ¿cierto?, su vida da por las ovejas, ¿cierto? Y si alguna, ¿cierto?, se queda atrasada, si alguna se rezaga, Él dice que deja las 99 allí, en el aprisco, allí guardada, y vuelve atrás, ¿cierto?, a buscar a la perdida, ¿cierto? Esa es la misión mía como pastor, pero también la misión de usted, ¿cierto? Si usted ve que su hermano está en problemas, si usted ve que su hermano está en dificultad, si usted ve que su hermano está en una condición crítica, ¿cierto?, porque le falta tal o cual cosa, usted también, ¿cierto?, tiene que ser bendición para él. Amén. No es solamente una función mía, sino que es una función de todos aquellos que son hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos ayude. Quiero hoy día, ¿cierto?, aprovechar lo más el tiempo posible para poder compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, que es, ¿cierto?, muy importante. Amén, que es fundamental en la vida de todo creyente, que es fundamental para que toda iglesia, ¿cierto?, pueda funcionar como tal. Amén, que es fundamental, ¿cierto?, para que la obra de Dios crezca en medio de este tiempo. Amén, es fundamental. Por tanto, ¿cierto?, esta palabra de Dios que vamos a compartir, ¿cierto?, va a ser de mucha bendición para nuestras vidas, para aquellos que están escuchándola. Así que el Señor les bendiga grandemente. Estoy pero gozoso, ¿cierto? Porque el Señor habló a mi vida, ¿cierto? Yo sé que también les hablará a ustedes. Amén. Allí, ¿cierto? A todos los que han de estar escuchando, a nuestros hermanos, ¿cierto? De aquí, ¿cierto? De nuestra iglesia, a los que van a escuchar, ¿cierto? A los que escuchan en diversas partes, ¿cierto? Después retransmitido, no sé, de diferentes formas, pero, ¿cierto?, para nuestros hermanos de Colombia, de Venezuela, de Perú, ¿cierto? Y no sé qué lugares más, ¿cierto? La palabra llega y alcanza, que sea de mucha bendición y que sea algo bien especial para sus vidas. Amén, que el Señor nos bendiga. Así que, por tanto, hermanos amados del Señor, yo quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas. Amén. El Evangelio según San Lucas.
vamos a pedir, ¿cierto?, del Señor, ¿cierto?, que nos ministre por medio de su palabra en el capítulo 9, el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 57 al 62. Amén. Vamos a leer una porción de una palabra que yo sé que a muchos, ¿cierto?, les va a llegar, va a ser importante para ellos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a respaldar lo que están haciendo y a otros les dirá que falta que hacer, que falta todavía que hacer. Amén. Así que voy a leer en el nombre de mi amado Señor Jesucristo esta palabra maravillosa y usted, ¿cierto?, con su Biblia, ¿cierto?, ahí, o su celular, según sea el caso, puedan seguir también conmigo la lectura. Que el Señor nos bendiga. Y la palabra de Dios dice así. Dice el título: los que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: la zorra tiene guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mis padres. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primeramente de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Que el Señor nos ayude, ¿cierto?, para que podamos entender, ¿cierto?, lo que el Espíritu está hablándonos en esta tarde. Que el Señor nos bendiga, amén, que el Señor nos ayude. Por tanto, hermanos amados, si hubiese que ponerle un título, ¿cierto?, a esta predicación, a esta palabra, ¿cierto?, podríamos hablar, ¿cierto?, del compromiso con Dios. ¿Cuál es el compromiso con Dios? ¿Qué es, cierto, lo que nosotros, cierto, es la responsabilidad que nosotros debemos asumir, cierto, con respecto a la obra de Dios, a lo que el Señor ha puesto en nuestra vida, cómo debe reflejarse, cierto, a través, cierto, de todo lo que hacemos y de todo lo que vivimos y todo lo que manifestamos, cierto, en medio de nuestra sociedad? Hay un compromiso que nosotros debemos cumplir, que cuando llega el Señor a nuestras vidas, cierto, y Él nos da este maravilloso regalo, ¿cierto?, inmerecido, que decimos nosotros, este regalo de salvación y vida eterna, y se ve reflejado, ¿cierto?, por nuestra conducta. En nuestra vida debe haber un compromiso que debe ser evidente ante la vista y debe haber fruto, ¿cierto?, de acuerdo a lo que nosotros estamos reflejando en nuestra vida. Amén. Debe haber, ¿cierto?, evidencia, debe haber algo que nosotros podamos notar, ¿cierto?, con respecto al hermano o aquel, ¿cierto?, que está, ¿cierto?, perseverando dentro de la iglesia o que está cumpliendo una función, ¿cierto?, acercándose al llamado que el Señor ha hecho a su vida. Que el Señor nos bendiga. Por tanto, hermano amado en el Señor, es importante, ¿cierto?, como aquí lo me refleja Lucas, ¿cierto?, que debemos estar comprometidos con Dios. Y esta palabra que el Señor hoy día nos ha dejado manifiesta claramente, ¿cierto?, el hecho de que hay tres personas, ¿cierto?, como lo entrega este mensaje, que toman diversas decisiones con respecto al llamado de Dios. Que toman diversas decisiones y lamentablemente demuestra el defecto que tiene el hombre. Lamentablemente demuestra, ¿cierto?, cómo nosotros somos como personas, ¿cierto?, como naturales, ¿cierto?, como hombres, ¿cierto?, naturales. Este defecto que tenemos, ¿cierto?, sobre postergar, ¿cierto?, sobre excusarnos y muchas cosas más que demuestran, ¿cierto?, realmente cómo nosotros actuamos cuando sentimos el llamado de Dios. Amén. Es evidente y es algo que a Dios no le gusta, es algo que a Dios nos está llamando en esta hora para que podamos nosotros mejorarlo o debamos rectificar, ¿cierto?, nuestra conducta o debamos cambiar esa conducta. Que el Señor nos bendiga. Por tanto, ¿cierto?, cuando hay un compromiso, hay bendición para la vida del hombre. Eso es evidente. Amén. Cuando nosotros nos comprometemos, ¿cierto?, cuando sentimos el llamado de Dios, cuando sentimos, ¿cierto?, que el Señor ha puesto algo diferente en nuestra vida y cuando realmente nosotros cumplimos, ¿cierto?, con lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón,
este llamado, ¿cierto?, requiere un compromiso. El compromiso es un reflejo, ¿cierto?, de la responsabilidad que tenemos nosotros y de la consecuencia de lo que Dios ha puesto en nuestra vida para poder seguir adelante. Debe haber compromiso. Si usted ha sentido el llamado, ¿cierto?, persona a lo mejor que usted está escuchando, para que el Señor, ¿cierto?, haga algo especial en su vida, también debe haber un compromiso. Amén. Nosotros, ¿cierto?, los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, manifestamos, ¿cierto?, con nuestra conducta, con nuestros hechos, ¿cierto?, y con todo lo que hacemos, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Compromiso. Compromiso en hacer la voluntad de Dios, compromiso en trabajar en la obra, compromiso en hacer, ¿cierto?, el bien, ¿cierto?, compromiso en ser verdaderas predicaciones vivientes en nuestra vida, compromiso, ¿cierto?, en no avergonzar el Evangelio, compromiso en ayudar al prójimo. Podemos hablar de muchas cosas más en las cuales, ¿cierto?, nos comprometemos, ¿cierto?, con la obra del Señor. Que el Señor nos bendiga, amén. Por tanto, ¿cierto?, cuando hay compromiso en la vida del hombre hay bendición. Amén. Sin compromiso, hermano, es difícil que nosotros seamos bendecidos. Por tanto, debemos asumir esa responsabilidad. No podemos pretender, ¿cierto?, que en la comodidad, en el letargo, allí, ¿cierto?, en la comodidad, ¿cierto?, allí pueda haber bendición. Porque el Señor nos ha llamado ¿a qué? A trabajar en la obra. Amén. Nos ha llamado, ¿cierto?, una vez que hemos aceptado, ¿cierto?, ese llamado que ha puesto en nuestro corazón y le hemos aceptado a Él como nuestro Señor y Salvador, ha puesto también en nosotros un compromiso. Amén. Un compromiso que debemos cumplir. Por tanto, ¿cierto?, debemos entender que debemos tener un compromiso con Dios. Amén. Es inevitable. Es inevitable que este paso que damos de fe nosotros, los hijos del Señor, cuando somos llamados, ¿cierto?, cuando le aceptamos, cuando nos arrepentimos, cuando damos el paso de fe, ¿cierto?, en el bautismo y todo eso que viene, ¿cierto?, es inevitable que en nuestra vida haya, ¿cierto?, un compromiso con Él. Amén. Si usted no lo está haciendo, y escuche bien, ¿cierto?, si usted no lo está haciendo, está faltando a la voluntad de Dios. Porque todo hijo de Dios debe estar comprometido con la obra, debe estar comprometido con los trabajos, debe estar comprometido, ¿cierto?, con predicar la palabra de Dios, debe estar comprometido, ¿cierto?, con los trabajos que hay en la obra de Dios. Amén. Compromiso, hermano amado del Señor, es la palabra. Yo quiero que se la grabe en su cabecita y le pida al Señor que le revele, ¿cierto?, cuál es el compromiso que usted tiene que tener en su vida para con Dios. Amén. De verdad, ¿cierto?, que debemos entender que debemos tener un compromiso con Dios, ¿cierto? Debe ser así. Por tanto, ¿cierto?, por medio de esta palabra, Dios nos está entregando 3 ejemplos que son importantes de lo que no debemos hacer. Que el Señor nos bendiga. Esa es una realidad. Amén. De lo que no debemos hacer. Y aquí la palabra de Dios que nos refleja, dice, los que querían seguir a Jesús. ¿Se ha fijado que hay veces que hay gente emocional que por emociones toma decisiones con respecto a la emoción que siente de servir al Señor? Pero en el mover y en el tiempo, ¿cierto?, descubrimos que no hay compromisos en ellos. No quieren comprometerse con nada. Me ha pasado que entran a la iglesia y se quedan en el asiento de atrás para que no le pidan nada. Por favor, no me incluyan en nada. Por favor, no quiero hacer nada. Déjeme aquí tranquilita. Yo no me voy a comprometer en nada. No voy a hacer nada. ¿Y cuántas excusas más ponen, cierto? No sé por qué o qué es lo que les motiva. Pero no hay compromiso. No hay compromiso cuando el Señor nos está llamando a todo lo contrario. Que el Señor nos bendiga grandemente. Por tanto, aquí tenemos 3 ejemplos, ¿cierto?, de lo que el Señor manifiesta, ¿cierto?, con respecto a la vida del hombre y los compromisos que debe tener con Dios. Dice la palabra de Dios, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, la zorra tiene guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
Amén, que el Señor bendiga esta palabra maravillosa. La iglesia todavía no estaba, ¿cierto? Porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia y eso estaba en formación. Entonces, ¿qué le estaba diciendo a este joven? Cuando le planteaba el deseo, porque hay algo maravilloso que usted tiene que entender, que Jesucristo conoce las intenciones que hay en su corazón. Usted no se puede ocultar, o no los puede ocultar. Son evidentes delante de Él, no la podemos ocultar. Y Jesucristo, cuando vio a este joven y le manifestó su deseo, le dijo en el camino, dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántos emocionales? ¿Cuántos encontramos en el camino? Amén. ¿Cuántos encontramos aquellos, cierto, que ligeramente manifiestan cosas, cierto, con respecto a Dios? Cuando se le hacen los llamados y levantan las manos y lloran y toda esa emoción se diluye en el tiempo. Y ahí queda, cierto, ahí queda. Y son reprobados. Y este varón, cierto, que manifiesta esta palabra de Dios, cierto, era así. El Señor lo conocía. Cuando Jesucristo le manifestó todo el trabajo que venía con respecto a lo que le dijo por medio de la palabra, ¿cierto? Como dice aquí, ¿cierto? Te seguiré donde quiera que vaya. Y Jesucristo lo mira, debe ser que haberlo mirado con mucha pena. Y le dijo: las zorras tienen guarida, las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Trabajo, hermano amado. Trabajo, mucho trabajo. Y es evidente, ¿cierto? El libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla del trabajo que vino después, ¿cierto? Para poder, ¿cierto?, establecer la iglesia, donde la cabeza es Cristo Jesús, donde Él pudiera recostar su cabeza, donde Él pudiera descansar su cabeza. Que el Señor nos bendiga. No iba a ser fácil, era una tarea ardua. Amén. Más, ¿cierto?, más la comodidad, el estar en ese confort, la tranquilidad, ¿cierto? Pudo más para este joven, pudo más para este hombre, ¿cierto? Porque el Señor nos conoce realmente. Cuando nosotros queremos, pretendemos y está en nuestro corazón seguir a Jesucristo, hay compromiso, tiene que haber compromiso. Piense usted, hermano amado del Señor, que usted, cuando decide aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y cumple, ¿cierto?, con todos los requisitos que el Señor manifiesta por medio de su palabra, debe haber un compromiso de trabajo para la obra del Señor. Usted no se puede quedar tranquilo, usted no se puede quedar quieto. Debe comprometerse a trabajar, debe comprometerse, por muy pequeñito que sea, por muy jovencito que sea, por muy adulto que sea, por muy anciano que sea, hermano amado en el Señor. El Espíritu nos mueve a trabajar por la obra del Señor. No nos deja tranquilos. El Espíritu Santo nos redarguye, la palabra nos redarguye. ¿Para qué? Para movernos, ¿cierto?, a trabajar. No nos podemos quedar callados, no podemos guardar silencio. Por tanto, ¿cierto?, como este joven, no podemos pretender ser así. No podemos pretender, ¿cierto?, que el confort, la tranquilidad, la seguridad de nuestro hogar, ¿cierto?, y todos los bienes que tenemos, ¿cierto?, allí podamos servir al Señor en nuestra tranquilidad, ¿cierto?, guardado en cuatro paredes, aparentando algo que realmente no somos. Que el Señor nos bendiga. Nosotros tenemos que tomar una actitud de trabajo, de esfuerzo, porque eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que edifiquemos su iglesia, que cuidemos a los suyos. Esa es la labor que nosotros tenemos como hijos de Dios. Por tanto, aquí, ¿cierto?, es desenmascarado, ¿cierto?, este joven. Y también el Señor, ¿cierto?, habla a nuestras vidas para que nosotros no hagamos de esa forma y para que nosotros también reconozcamos a los tales, ¿cierto?, que solamente de palabras dicen muchas cosas, pero de trabajo nada, de trabajo nada. Es triste, hermano amado, pero es así. Que el Señor nos bendiga. Seguimos leyendo su palabra maravillosa. Y esta dice también: y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mis padres. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquellos que se excusan, hermano amado, aquellos que permanentemente están dando excusas
para no poder cumplir la labor que el Señor les ha encomendado. Amén. Aquellos que siempre están, ¿cierto? Dando, ¿cierto? O diciendo algo por la cual no pudieron hacer lo que Dios, ¿cierto? Le había manifestado. Que el Señor nos bendiga. ¿Cierto? Debemos analizarnos, ¿cierto? Debemos analizarnos y pensar, ¿cierto? ¿Qué es, ¿cierto? El compromiso que debemos tener para con Dios. Pretextos, ¿cierto? Pretextos. Este joven puso pretextos, ¿cierto? Para no cumplir lo que el Señor le estaba pidiendo. Pretextos que muchas veces en la iglesia son evidentes. En la iglesia son latentes, hermano amado del Señor. En la congregación se manifiestan. Amén. Cuando necesitamos que alguien cumpla una función, cuando creemos que alguien es bueno para hacer tal o cual actividad, cuando creemos, ¿cierto?, que alguien puede hacerlo, ¿cierto?, vienen los pretextos para no hacerlo, para no involucrarse, para no trabajar, para no asumir compromisos. Amén. Y vuelvo a manifestar lo mismo. Por favor, déjeme a mí quietito. No, yo no puedo, yo no tengo tiempo, yo soy ocupado, soy un hombre muy ocupado. No puedo porque mi trabajo, no puedo. Soy una mujer muy ocupada, muy responsable en las cosas que es el trabajo y todo más. Y ponemos por pretexto, ¿cierto?, todas las cosas para no asumir una responsabilidad con respecto a lo que el Señor nos manifiesta. Que el Señor nos bendiga. Qué triste es así. Amén, porque nosotros no debemos pensar de esa forma. Amén, que es lo prioritario para nosotros. Debemos manifestar realmente lo que realmente somos nosotros, cristocéntricos, ¿cierto? Para nosotros el Señor es la prioridad. Que el Señor nos bendiga. Eso no quiere decir que no podamos cumplir las funciones seculares por las cuales nosotros damos el ejemplo para nuestra sociedad. Debemos ser responsables, pero también debemos asumir las responsabilidades que el Señor pone en nuestras vidas para que cumplamos dentro de la iglesia. Amén. O dentro de la congregación. Porque ese, hermano amado en el Señor, si esto no quiere decir que es un bien para el pastor, esto no quiere decir que es un bien para un pequeño grupo, es el bien para la iglesia de Dios, para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, es un bien para todo, es un bien generalizado que abarca, ¿cierto?, a cada uno de los miembros de dicha congregación. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Como en todas las cosas, hermano amado del Señor, muchas veces se le carga la mata o el trabajo a un grupo pequeño porque los demás no quieren hacer nada. No hay compromiso. Que el Señor nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí, ¿cierto?, seguimos con la palabra. Dice: entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Hay veces que nosotros nos cuesta dejar lo que está atrás. Y como aquella mujer, ¿cierto?, que saliendo de aquella ciudad de perdición, miró, ¿cierto?, todo lo que dejaba y se convirtió en una estatua de sal. Así nosotros a veces, los hijos de Dios, ¿cierto?, siempre están en esa condición, necesitando lo que quedó atrás. Como los porfiados que salieron de Egipto, ¿cierto? Como los hijos de Dios, ¿cierto?, duros de cabeza, duros de servir, dice la palabra de Dios, que miraban, ¿cierto?, a Egipto como el proveedor, que miraban a Egipto, ¿cierto?, donde aunque en esclavitud, ¿cierto?, echaban de menos lo que allí comían. Amén. Amén, que el Señor nos bendiga. Mirar hacia atrás es mirar hacia la vida antigua, es mirar hacia la vida natural, es mirar hacia la vida de pecado. Eso es mirar atrás. Debemos ser, ¿cierto?, cuidadosos con eso, debemos preocuparnos de eso. Amén. No siempre estar mirando hacia atrás, ¿cierto? Porque el que toma, ¿cierto?, como hace este ejemplo nuestro Señor Jesucristo. La gente de campo conoce de esto y gracias a Dios algo sé de campo, ¿cierto? Y aquel, ¿cierto?, que toma el arado, ¿cierto?, tiene que mirar siempre hacia adelante, porque el que lleva la mancera, ¿cierto?, para poder arar la tierra, si se llevase mirando hacia atrás, el surco le va a ir quedando chueco, le va a ir quedando como una culebra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el Señor por eso nos llama que aquellos que son aptos para servir al Señor siempre miran hacia adelante, olvidando todo lo que quedó atrás, olvidando todo lo que ya no nos sirve, hermano amado del Señor.
Amén. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuál es su excusa? Mi pregunta, amigo que está escuchando, familia que está escuchando, hermanos que están escuchando, ¿cuál es su excusa? ¿Cierto? ¿Cuál es su excusa favorita? Que el Señor nos bendiga. Amén. De todo lo que aquí hemos manifestado, ¿cuál es la excusa? ¿Cierto? Que muchas veces nosotros tenemos, ¿cierto? Para evadir el compromiso, ¿cierto? Que tenemos, ¿cierto? Para con Dios. Pero sí, decimos ser cristianos, sí decimos creer en Dios, sí decimos, pero a la manera nuestra. Pero el Señor no quiere eso. No te condenes con mentir, hermano amado del Señor, o persona que está escuchando, no sé. Solo existe una sola forma. Por eso el Señor manifiesta algo bien importante, que Él anda buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Primeramente en espíritu, ¿cierto? Que es, ¿cierto? Invisible, en espíritu, en fe, ¿cierto? Creer, ¿cierto? Y de esos adoradores busca a Dios. Y en verdad, que sean auténticos, que sean reales, que no sean ambiguos, que no sean, ¿cierto? Fructuosos. Amén. Que no sean, ¿cierto? Como nubes sin agua que van de aquí para allá, creyendo o no creyendo. Siempre en el filo, ¿cierto? En el filo entre la salvación, ¿cierto? Y la condenación. Pero el Señor dice y manifiesta algo bien importante. Amén. Que a los tibios vomitaré. Que a los tibios vomitaré. Eres tu tibio. Eres poco comprometido, eres poco comprometida. Cuídate, cuídate. Alabado sea el nombre del Señor. Tienes que aprender a asumir compromisos. El Señor te hizo con un potencial que tú aún no has descubierto. Tú que estás escuchando en esta hora, tú no has descubierto tu potencial de trabajo con la cual el Señor te invistió, ¿cierto? Para hacerte hijo de Dios. No lo has descubierto, pero ahí está, un potencial, ¿cierto? Un potencial de trabajo para tu vida. Como los talentos, hermano amado del cielo. Le dio 5 a uno, 2 a otro y 1 a otro, ¿cierto? Y el que tuvo 5 talentos los multiplicó e hizo 10. Y el que tuvo 2 talentos los multiplicó e hizo 4. Y el que tuvo 1 talento, ¿cierto? Lo escondió, hermano. Y así nos comportamos a veces nosotros. Escondemos, ¿cierto? Lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y no asumimos un compromiso con Él. Lo escondemos, hermano amado, para que nadie lo sepa. Para que nadie lo descubra, para no asumir un compromiso real con Dios. Que el Señor nos bendiga. Pero Dios nos alcanza. Dios nos alcanza. Dios nos descubre. No nos podemos ocultar de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor te bendiga, hermano amado. Preparados. Preparados, ¿cierto? Para asumir nuestra responsabilidad. Amén, amén. Por tanto, ¿cierto? Debemos ser recíprocos, ¿cierto? En recibir y también dar. Debemos hacerlo así. Este tema, esto, ¿cierto? Este caminar en el Cristo Jesús debe hacerse con reciprocidad. Dar de gracia lo que recibimos de gracia. Amén. Porque así nos convertimos en administradores de la gracia de Dios. Amén. Buenos siervos de Dios, ¿cierto? Que administramos su gracia, ¿cierto? Con cordura, ¿cierto? Con sabiduría, con entendimiento. Con una mayordomía, ¿cierto? Importante que debe influir en nuestra vida. O ser un buen mayordomo, ¿cierto? De lo que el Señor pone en nuestras manos. Amén. Debe haber un compromiso. Y este compromiso, ¿cierto? En la cual Dios dice que nos bendecirá y nos ayudará, realmente debe ser, ¿cierto? Recíproco. Tanto como Dios nos da a nosotros, como nosotros también aportamos para Él. Amén. En todo sentido de la palabra, hermano. En la ofrenda, en el diezmo, ¿cierto? En la bendición, ¿cierto? Para poder ayudar a otros. En la responsabilidad, ¿cierto? Del compromiso para trabajar en la iglesia. No, es que yo no tengo gracia. No, es que yo no sé hacer nada. No, a mí no me saquen a orar. No, es que no, el diezmo no es para mí, es que estoy ahí. No quieres hacer nada. Amén. Pero tienes que hincarle el diente a algo, hermano amado en el Señor.
algo que el Señor inspire tu vida. Hay algo que tú puedes hacer. Amén, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, un espíritu que no nos permita, ¿cierto?, hacer nada. El espíritu del Señor pone en nuestra vida es diferente. Es diferente. Nosotros debemos expresar, ¿cierto?, los talentos, los dones y ponerlos a disposición del Señor. Los ministerios, los trabajos, todo, hermano amado. Porque la iglesia se compone de muchos miembros y cada miembro, ¿cierto?, cumple diferentes funciones. Pero usted tiene que poner en las plantas del Señor la función como miembro de la iglesia que usted quiere o siente que puede hacer. No todos predican, no todos coordinan, no todos, comparten, enseñan, hermano amado del Señor. Pero todos tienen una función que cumplir. Como el cuerpo. Uno es oreja, otro es ojo, otro es boca, otro es mano, otro es pie. Diferentes funciones, pero todos importantes. Todos importantes, hermano amado del Señor. No todos podemos ser boca, no todos podemos ser oídos, no todos podemos ser manos. Porque tanto la boca necesita del oído como el oído necesita de las manos, y así podemos manifestar este ejemplo como el Señor lo enseña. Que el Señor nos bendiga. Pero sí debe ser algo importante, que nosotros debemos ser recíprocos en esto. Tanto lo que el Señor nos da y nos concede, nosotros también poder expresarlo de esa forma, ¿cierto? Reciprocidad en el sentimiento mutuo del amor del Señor hacia nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. Debemos analizarlo y hacer memoria, ¿cierto? Siempre por recordarnos, hermano amado del Señor. Esa es la palabra. Todo lo que el Señor hizo en nuestra vida. Recordar, ¿cierto? Recordar que el Señor ha sido misericordioso con nosotros. ¿Cuántas veces el Señor te ha bendecido? ¿Cuántas veces el Señor te ha sanado? ¿Cuántas veces el Señor ha demostrado los milagros, las maravillas que Él puede hacer en tu vida? ¿Cuántas veces has dado gracias a Dios por algo que ha hecho en tu vida? Por tanto, hermano amado en el Señor, debemos ser agradecidos, debemos analizar, ¿cierto?, lo que Él nos ha dado para ser recíprocos con respecto a eso. Si el Señor me ha dado, yo debo agradecerle. Amén. Debo ser un agradecido de Dios y debo comprometerme, ¿cierto?, con Él para también dar lo que el Señor ha puesto en mi vida. Sea, ¿cierto?, la forma en que usted o el Señor ponga en su corazón. Amén. Pero debe haber eso, ser recíproco respecto a esas cosas. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Es algo importante para nosotros. Es algo que es necesario para nosotros. Amén. Por tanto, ¿cierto?, si no hay, ¿cierto?, un compromiso, ¿cierto?, en las cosas de Dios, la verdad que no hay una firmeza en las cosas de Dios. Lamentablemente, hermano amado, hermana amada, persona que está escuchando ahí, si tú no te quieres comprometer con Dios, no hay una firmeza espiritual en tu vida. Amén. Hay una falencia, hay una cojera, hay algo en ti que Dios no le gusta, que tú debes enmendar, que debes corregir. Amén. Amén. Que eres bendición, ¿cierto? Tienes que asumir compromisos. Alabado sea el nombre del Señor. Esta tarea, hermano, no es para flojos. La tarea de servir al Señor no es para flojos. Y si tú pretendes creer, o usted, hermana, pretende creer, usted, persona que escucha o amigo, pretende creer, ¿cierto?, que de la forma que lo está haciendo, tranquila, sosegada, en su confort de su casa, tranquila, sin hacer nada, agrada a Dios solamente porque escucha sus predicaciones, yo le digo que no. Solo porque escucha y ora de vez en cuando, yo le digo que no. Yo le digo que no. Debe haber compromiso en todo sentido de la palabra. Un compromiso de cambio de vida. Debe haber un compromiso de buscar a Dios. Un compromiso de leer las Escrituras. Un compromiso de traer almas a la salvación. Tantos más, hermano amado, que podemos manifestar, ¿cierto?, que son parte de la vida de todo hijo de Dios. Comprometidos en la obra. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Pero realmente un compromiso con Dios es eso.
es eso, ver reflejada en mi vida, ¿cierto? Lo que el Señor ha hecho, y yo también lo hago patente, ¿cierto? Y para alcanzar a otros, ¿cierto? Para que tengan esta salvación que el Señor manifiesta en mi vida, la pueda manifestar en otros que necesitan del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Alabado sea el nombre del Señor, porque Él es maravilloso. Así que, hermano amado, si no hay compromiso, no hay firmeza. Amén. No hay firmeza en las cosas de Dios. Estamos en peligro. Estamos en peligro. Alabado sea el nombre del Señor. Hay tres, ¿cierto? Yo pensando, ¿cierto? Hay tres pasos, ¿cierto? Que son fundamentales en la vida de todo creyente. Amén. Tres pasos que deben ser. Hay más, de verdad que hay muchos más, pero vamos a nombrar tres pasos que son fundamentales con respecto a la vida de todo creyente. Y lo quiero manifestar, ¿cierto? En dos ejemplos de dos hombres. Esos dos hombres que la Escritura nos habla, que son totalmente diferentes. Amén. Que son, ¿cierto?, pasos de compromiso con respecto a cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Pasos de compromiso, ¿cierto? Que no solo se deben quedar ahí, ¿cierto?, en los buenos deseos, en los buenos sentimientos, sino que deben ser reflejos, ¿cierto?, de un compromiso con Dios, de un trabajo con Dios, de un esfuerzo con Dios, porque la vida en Cristo Jesús, ¿cierto?, es una vida de esfuerzo, de continuo trabajo, ¿ya? Esa es la vida en Cristo Jesús. Es un trabajo que no cesa, hermano, que no se acaba. Es mientras estemos sobre este escenario, es mientras estemos sobre esta tierra, este trabajo, esta vida en Cristo Jesús no va a pasar. Siempre estaremos ahí, asumiendo el compromiso en la cual hemos dispuesto nuestra vida para servir al Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Por tanto, ¿cierto?, tres pasos para comprometerse, ¿cierto?, en toda la obra de Dios. Dice que no debemos dejar nunca de aprender. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. No debemos. Pero yo quiero, antes que nada, ¿cierto?, manifestarles, ¿cierto?, esos dos ejemplos que les quiero contar, ¿cierto?, de hombres totalmente diferentes, pero yo voy a leerles, ¿cierto?, para que ustedes sepan de qué estoy hablando y así podamos hacer esta comparación tan maravillosa que el Señor, ¿cierto?, permite que podamos entender lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amén. Y vamos a buscar la palabra de Dios, ¿cierto?, en Hechos, capítulo 8. ¿Ya? Y dice ahí, Felipe y el etíope. Amén. Y voy a leer, ¿cierto?, en el nombre del Señor para que usted escuche, ¿cierto?, esta enseñanza que el Señor nos deja. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de Etiopía, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido de Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo adelante de los que los trasquilan, así no abrió la boca, y en su humillación no se hizo justicia. Mas la generación, ¿quién las contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a ciertas aguas, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Que el Señor bendiga esta maravillosa palabra.
el ejemplo, ¿cierto?, de un hombre linajudo, ¿cierto?, porque era como un embajador, era como algo importante en un reino, ¿cierto?, de Etiopía, ¿ya? Tenía distinción, ¿cierto? Era como un canciller, ¿cierto?, que enviaba a esta reina, ¿cierto?, al pueblo de Dios, ¿cierto? Y él se interesó de algo, ¿cierto?, en las escrituras. Usted entenderá que en ese tiempo no había Biblia, así que compraban rollos, ¿cierto?, en la cual leían lo que se escribía con respecto, ¿cierto?, a lo de Dios. Amén. Entonces él leyendo, ¿cierto?, lo del profeta Isaías, él se preguntaba lo que allí estaba escrito, pero no lo entendía. Amén. Por tanto, ¿cierto?, ahí tenemos a un hombre de una característica bien especial, porque él era como político, influyente, rico, de alta posición, ¿cierto?, en la cual sentía la inquietud de poder aprender de la palabra de Dios, y Dios le proveyó que él le enseñara para que él, ¿cierto?, cuando llegara a su reino transmitiera esta información, porque, ¿cierto?, su vida fue cambiada, porque el Espíritu Santo le tocó, él creyó en Jesucristo y fue bautizado, ¿cierto?, para perdón de pecado, y de ahí adelante revestirse, ¿cierto?, como un nuevo hombre para poder también compartir las gratas y nuevas. Amén, que el Señor nos bendiga. Pero también las Escrituras nos hablan de otro hombre, ¿cierto?, que está en los mismos libros de Hechos, capítulo 16. Capítulo 16 dice, vamos a leer, dice: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que las simientes de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Alabado sea el nombre del Señor. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, y él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Alabado sea el nombre del Señor. Hablamos de un hombre, ¿cierto?, como el eunuco, ¿cierto?, aquel canciller, aquel embajador, no sé, de aquella reina en Etiopía. Un hombre poderoso, ¿cierto?, millonario, rico debe ser, con fortuna, asumiendo, ¿cierto?, una responsabilidad grande, ¿cierto?, entre los reinos. Pero también ahora vamos a hablar de un hombre más humilde, de un carcelero, de un hombre pobre. Vamos a plantearlo de esa forma, ¿cierto? No era, ¿cierto?, de tanta influencia, cumplió una función, ¿cierto?, allí, ¿cierto?, cuidando presos. Amén. Pero también, ¿cierto?, le pasó algo en la cual, ¿cierto?, entendió que había un llamado, ¿cierto?, en lo que él vio. Amén. Él quiso, ¿cierto?, de acuerdo al milagro que vio en esa oportunidad, cuando la tierra tembló, ¿cierto?, y allí los presos quedaron sin las cadenas, ¿cierto?, pero no se fue ninguno. Entonces se sintió conmovido por el Espíritu Santo y de la misma forma aceptó al Señor para poder ser salvo, él y toda su casa. Amén. Dos ejemplos, ¿cierto?, en la cual el Señor, ¿cierto?, les alcanza para darles salvación y vida eterna, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos lo primero, dice que debemos tener en cuenta estos tres pasos que nosotros nunca debemos abandonar: es no dejar de aprender. Usted nunca puede dejar de aprender. Y así como estos dos varones, ¿cierto?, tanto en Hechos 34 y 35 y en Hechos 16 y 32, estos dos varones expresaron el deseo de aprender. Amén. Le expresaron el deseo de aprender para instruirse en la palabra de Dios. Amén. Ellos expresaron sus deseos. Alabado sea el nombre del Señor. Tanto este carcelero, ¿cierto?, en el versículo 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor, y él y todos los que estaban en su casa. Amén. Había un deseo de aprender. Había un deseo de poder conocer al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y también, ¿cierto?,
aquel hombre eunuco, ¿cierto? Embajador de aquel reino, ¿cierto? En versículos 34 y 36 manifiesta, ¿cierto? Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, hay un deseo de aprender, hermano amado, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando usted quiere asumir compromiso, no deje de aprender, porque la palabra de Dios va reflejando en su vida, ¿cierto?, el interés de poder activar, de poder trabajar, de poder comprometerse, porque esa es la que aviva el esfuerzo que nosotros podamos tener en nuestra vida. No se olvide que el querer y el hacer viene de Dios, viene de parte del Señor. El querer y el hacer las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. No pretenda usted poder manifestar el deseo de trabajar en la obra sin conocer nada, porque no es verdad, no es una realidad, no es así. Para poder trabajar, ¿cierto?, y entregarse de lleno al trabajo de la obra, ¿cierto?, y asumir compromisos, ¿cierto?, usted debe estar en un constante aprendizaje, así como este eunuco, así como este carcelero, ¿cierto?, para poder entender, ¿cierto?, la obra redentora en la vida de ellos. Decidieron aprender, necesitaron que le hablasen, ¿cierto?, y poder comprender, ¿cierto?, lo que ellos vieron o lo que ellos leyeron, para que se manifieste Jesucristo en la vida, en sus propias vidas. Amén, que el Señor nos bendiga. Por tanto, hermano amado, no podemos dejar de aprender, no podemos dejar de escudriñar las Escrituras, no podemos dejar de leerlas, no podemos dejar de ponerlas en práctica, de continuo, cada momento. Si ya leíste la Biblia, retómala nuevamente y vuélvela a leer, porque la palabra es vida, porque la palabra es viva y es eficaz, porque la palabra transforma, porque la palabra, ¿cierto?, tiene un efecto tan especial en la vida de los hombres, tiene un efecto tan especial en la vida de las mujeres, en la vida de todo ser humano, ¿cierto? La palabra de Dios tiene un efecto especial. No pretendas tú trabajar en la obra en pleno desconocimiento, porque no es así. Para poder trabajar y asumir responsabilidad y compromisos en la obra, debes escudriñar las Escrituras. El Señor te bendiga. Amén. Pero en la ignorancia es difícil que puedas prevalecer. Te vas a cansar. No le vas a hallar sentido. Pero cuando leemos las Escrituras, cuando permanecemos en la función de buscar de la palabra de Dios, hay un deseo, siempre hay un deseo de poner en práctica la obra. Amén. De poder, ¿cierto?, asumir compromiso, porque sentimos que el Señor nos está respaldando. También hay otro paso importante, que es lo que nosotros tenemos que dejar reflejado en nuestra vida, ¿cierto? Debemos tener una convicción y fe en el Señor. Amén. Debe haber convicción y fe. Es importante, hermano. Si usted no tiene fe, difícil que pueda siquiera pensar en que tenga el interés de asumir compromisos para el Señor. Amén. Pero aquí, ¿cierto?, estos dos varones nos enseñan. Por eso los escogí, por eso leí, me dispuse a buscar dónde puedo yo encontrar ejemplos en las Escrituras. Indagué, y estos varones expresan, ¿cierto?, eso, hermano amado en el Señor, una convicción, tener fe, ¿cierto?, en el Señor. Y en Hechos 16, 30-31, ¿cierto?, 30-31, dijo, y sacándolo les dijo el Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Hechos 16, 30 y, aquí lo tengo. Hechos 16, 30 y 31. Amén. Y dice, y sacándolos les dijo el Señor, ¿qué debe hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. ¿Qué debo hacer? ¿En quién debo creer? ¿En quién tengo que tener fe? Es la gran pregunta, ¿cierto?, que se hizo este carcelero. Por tanto, ¿cierto?, le dice a ellos, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Debe haber una convicción. Tome una decisión.
Amén. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Porque lo que vi quiero, lo que acabo de experimentar, yo lo quiero. ¿Qué debo hacer para tenerlo? ¿Qué necesito para ser salvo? Una convicción momentánea o instantánea, perdón. Una convicción instantánea, ¿cierto? Y un chispazo de fe en el corazón de aquel hombre, ¿cierto? Manifestó, ¿cierto? El deseo de buscar al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Este carcelero, ¿cierto? Y también en Hechos, ¿cierto? 8, 36, 37, dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú crees, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por tanto, yo quiero ser bautizado. Convicción y fe, hermano amado del Señor, en estos dos varones totalmente opuestos, de ideas totalmente opuestas, de trabajos totalmente opuestos, de diversas formas, ¿cierto, hermano amado del Señor? Uno pobre, el otro rico. Pero convicción, hermano amado, fe en el compromiso que iban a asumir. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Yo creo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Por tanto, ¿cierto? No debemos dejar de aprender. Debemos tener convicción y fe en el Señor. Y por último, ¿cierto? Tener decisión, ¿cierto? Tener decisión, como dice la palabra en el capítulo 16 y en el versículo 33 de este mismo varón, ¿cierto? Como ejemplo. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó en él con todos los suyos. Amén. Alabado sea el Señor. Había una decisión en él. ¿Qué hizo? ¿Esperó? ¿Dudó? ¿Esperó tiempos mejores? No, tomó una decisión al tiro, hermano amado. Esto de aplazar las cosas, esto de dejar pasar las cosas, hermano amado en el Señor, es como cuando queremos hacer dieta. El lunes empiezo, el próximo mes empiezo, la próxima semana empiezo. Y vamos aplazando las cosas. Somos especialistas de aplazar las cosas. Pero debe haber una decisión. Debe haber una decisión instantánea, hermano amado. Una decisión que sea veraz, hermano amado del Señor, en el momento. Si el Señor está alcanzándolo, hoy es el tiempo propicio, hoy es el tiempo adecuado, hoy es el tiempo del Señor, el cual está poniendo en mi corazón que yo haga, ¿cierto?, lo que Él puso en mi vida. En este caso, para este varón, quiero bautizarme, yo y los míos. Que el Señor nos bendiga. Nada le impedía. Ya estaba la decisión tomada, ¿cierto? Así que por tanto, ¿cierto? Tener una decisión, ¿cierto? Llegar, ¿cierto? En este caso, hasta el paso máximo, ¿cierto? De la expresión de una vida de un cristiano, que es el bautismo, que simboliza el cambio de vida. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Pero también, ¿cierto? Este otro hombre, ¿cierto? El eunuco, ¿cierto? Embajador de aquel reino, ¿cierto? Nos expresa, ¿cierto? En Hechos 8, 38, dice, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco se bautizaron. ¿Qué impide? Creo en el Señor. ¿Qué impide que yo sea bautizado ahora, en este momento? Allí hay agua. ¿Qué impide? Nada impide. Tienes, ¿cierto? Ya una decisión tomada. Hay una decisión que cambiará mi vida. Yo la tengo. Y, cierto, debo ser consecuente con esa decisión. Si el Señor es mi Señor y Salvador, allí hay agua. Que impide que yo sea bautizado. Tomé mi decisión, por tanto, hermano amado, no dejes de aprender. No dejes de aprender, ¿cierto? Y ten la convicción y la fe en el Señor siempre, ¿cierto? Y toma decisiones. Y son los 3 pasos, ¿cierto?, que permiten que en nuestra vida, ¿cierto?, haya compromiso siempre con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Aprendiendo siempre, porque es importante para nuestra vida. Debemos dejar de lado nuestras comodidades y debemos tomar decisiones. Qué importante es eso, hermano amado del Señor. Qué importante es eso. Somos gente, hombres, mujeres cómodos
cómodos, no nos queremos esforzar mucho. Y toda la vida y todo el sistema mundanal que hoy vemos, ¿cierto? Y para todo donde enfoca la ciencia y todo lo que nos da este mundo, ¿cierto? Nos dirige, ¿cierto? Hacia la comodidad, hacia no hacer nada, hacia hacer el menor esfuerzo posible. Alabado sea el nombre del Señor. Y nos volvemos unos verdaderos adictos a la comodidad, cuando el Señor nos está llamando a algo diferente. Nos está llamando a esforzarnos, nos está llamando a trabajar, nos está llamando a asumir compromisos, según, ¿cierto?, la gracia que el Señor haya puesto en ti. Amén. Asumir compromisos, asumir trabajos. Y eso es importante para nuestra vida. ¿Cómo podemos reflejar lo que el Señor ha hecho en nosotros? ¿Cómo lo podemos reflejar? En nuestras comodidades, en nuestro sosiego, en nuestros deleites. No, hermano amado del Señor. El compromiso se demuestra con esfuerzo. Así como Jesucristo demostró el compromiso para la generación, ¿cierto?, humana, ¿cierto?, para el hombre, para la mujer. Demostró su compromiso, ¿cierto?, muriendo en la cruz, ¿cierto?, derramando su sangre, desgarrando su carne. Demostró el compromiso que tenía para con nosotros, muriendo en la cruz, para que al tercer día pudiese resucitar y darnos la oportunidad de tener salvación y vida eterna. Y ese compromiso, ¿cierto?, lo mantuvo siempre y lo mantendrá siempre para nosotros. Ese mismo, eso es el ejemplo que tenemos nosotros de compromiso a lo sumo, porque Él, ¿cierto?, dio la vida por nosotros. Y ahora el Señor hoy día nos está pidiendo que nos comprometamos con Él, que nos esforcemos, que trabajemos en su obra, que realmente, hermano amado, cumplamos, ¿cierto?, ese compromiso. Que sea evidente, que realmente podamos ver, ¿cierto?, los frutos del compromiso que tenemos con el Señor en el trabajo que hacemos. Amén. Para cosechar hay que sembrar. Y sembrar significa trabajar. Bien lo saben los campesinos. Para sembrar hay que trabajar. Y para cosechar hay que trabajar. Pero qué gozoso es, ¿cierto?, disfrutar de lo que nos da, ¿cierto?, el fruto de la tierra, el goce, ¿cierto?, de lo que cosechamos. Alabado sea el Señor. Pero sin trabajo es difícil que tengamos recompensa. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Debemos dejar, ¿cierto?, de lado las comodidades y tomar las decisiones correctas. Debemos dejar, ¿cierto?, ese espacio de confort que tenemos y tomar decisiones que nos ayuden a bien. Amén. Amén. Si no hay compromiso, en la vida espiritual solo habrá fracasos. Amén. Debemos aprender a cumplir nuestros compromisos. Y aún la vida secular nos enseña esto. Si tú tienes un compromiso de trabajo, debes cumplirlo para poder tener tu sueldo. Si tú tienes un compromiso social, debes cumplirlo, ¿cierto?, porque así lo exige la regla de la ética. Alabado sea el Señor. Amén. Pero las cosas de Dios son más importantes. Y si estás comprometido con el Señor, asume. Asume tu responsabilidad. Asúmela. Porque el Señor exige que nosotros le cumplamos. Amén. Amén. El Señor nos pide que cumplamos con lo que nosotros con lo que nosotros nos hemos comprometido con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Ayúdanos, Señor bendito, para que sea así. Amén. Ayúdenos, ¿cierto? Si no hay compromiso, ¿cierto?, nosotros vamos derechito al fracaso. Debemos comprometernos, ¿cierto?, para poder tener, ¿cierto?, o disfrutar de todo lo que el Señor nos va a dar como victoria, ¿cierto?, en toda labor que emprendamos. Amén. Y aun si no nos fuese bien, perseveramos, ¿cierto? Perseveramos hasta que el Señor nos da la victoria. Que el Señor nos bendiga. Pero en todo debe haber esfuerzo, debe haber trabajo, debe haber convicción, debe haber fe, ¿cierto? Y debe haber, sobre todo, compromiso para con la obra del Señor.
Alabado sea el Señor por siempre. Amén. Así es. Así es. Amén. Por tanto, ¿cierto? Como el bautizo, ¿cierto? Nos habla Gálatas, ¿cierto? Vamos a buscar el libro de Gálatas. Amén. Quiero compartirles algo que es bien importante. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y Gálatas 3:27. Amén. Como el bautizo, ¿cierto? Tenemos 3 pasos que son el arrepentimiento, la salvación y la nueva naturaleza en Cristo. Y lo hemos compartido especialmente con los hermanos. Amén. Que es la nueva vida en Cristo Jesús. Como es el paso que dieron estos hombres que se comprometieron con Dios. ¿En qué terminó el compromiso con Dios? En el bautizo, ¿cierto? En la cual estos hombres expresaron su arrepentimiento a la vida pasada, ¿cierto? Y en sumergirse en las aguas, ¿cierto? Hay salvación porque es simbólico, hermano amado en el Señor, porque ese es el paso que debemos dar para que el Señor, para demostrarle al Señor nuestro cambio de vida. Y cuando expresamos el deseo de tener un cambio de vida, el Señor nos da salvación y vida eterna. Por tanto, ¿cierto? Segundo, después del arrepentimiento viene la salvación, ¿cierto? Y una vez que salimos de las aguas, ¿cierto? Salimos, ¿cierto? Del agua, el viejo hombre queda ahí enterrado y somos una nueva criatura, ¿cierto? Una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Escuche bien, una nueva naturaleza en Cristo Jesús. No una naturaleza pecaminosa y carnal, sino que una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Por tanto, ¿cierto? Como nos dice Gálatas 3:27, la palabra de Dios dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Amén. Todos los que han sido bautizados en Cristo, estamos revestidos ¿de quién? De Cristo. Es usted bautizado. Alabado sea el nombre del Señor. Porque ahora el que lo reviste, el traje espiritual que usted viste es en Cristo Jesús. Amén. ¡Qué privilegio para usted! ¡Qué privilegio para mí! ¿Cierto? Y qué privilegio para todos los que han sido bautizados, los que han dado el paso de fe, así como estos varones a los cuales lo hemos puesto, por ejemplo, tanto el eunuco, ¿cierto? O el carcelero, ¿cierto? Dieron el paso de fe. ¿Para qué? Para que una vez que salieran de las aguas fuesen revestidos, ¿cierto? Con un nuevo traje que es, ¿cierto? Espiritual. No es con la ropa que usamos nosotros, no es esta polera, no es el abrigo, no es la chaqueta, sino que es espiritual. Revestidos, ¿en qué estamos? En Cristo Jesús. Por eso somos diferentes. Por eso cuando usted me ve me dice que yo soy diferente. Claro que soy diferente, porque mi revestimenta es en Cristo. Es en Cristo. Él me tiene cubierto. Ese es mi ropaje. Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la vestimenta que tengo yo ahora. Del momento que le acepté como mi Señor y Salvador y di mi paso de fe. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Qué importante es eso y poder entender eso. ¿Cierto? Amén. Vamos a leer, ¿cierto? Efesios 5, 25 y 26. Amén. Y hay algo importante que yo también quiero recalcarle ahora para que usted lo tenga presente y escuche esta palabra de Dios. Marido, dice: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué quiere decir esto, hermano amado? El bautismo es una vez, pero el Señor constantemente, por eso delante decía que hay uno de los pasos importantes para estar, ¿cierto?, comprometido con Dios, es aprender de la palabra, escudriñar la palabra, leer la palabra, porque ella nos enseña y aquí nos manifiesta algo que es sumamente importante. Usted que está escuchando, mire, guárdalo en su cabecita esto. Dice para santificarlo, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua ¿por qué? Por la palabra. Ya no bautizándonos de continuo para que estemos, ¿cierto?, saliendo de las aguas, no. Por medio de la palabra somos lavados. O sea, usted todos los días, cuando
Escudriña las Escrituras. El Señor nos está lavando. Es el lavamiento que el Señor nos hace cada día en nuestra vida. Amén. Es el lavamiento que el Señor hace, ¿cierto? El lavamiento del agua ¿por qué? Por la palabra. ¿Qué es lo que hoy día nos lava? ¿Qué es lo que hoy día nos limpia? ¿Qué es lo que hoy día nos purifica? La palabra de Dios, hermano amado en el Señor. ¿Cómo no va a ser importante que debemos estar constantemente leyéndola? ¿Para qué? Para que nos purifiquemos. ¿Por qué resbalamos? ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué cometemos errores, hermano amado en el Señor? Porque ignoramos la palabra de Dios. Porque no nos preocupa leer la palabra de Dios. Porque no estamos, ¿cierto?, apercibiéndome de las enseñanzas de la palabra de Dios. Ahí es donde cometemos los errores, ahí es donde hay dificultad en nuestra vida. Pero el Señor no quiere eso para nosotros, hermano amado del Señor. Preocúpese, hágame caso, hermano amado, hermana, persona que me está escuchando, preocúpese. Si usted quiere ser instruido, si quiere que el Señor se revele a su vida, preocúpese, haga ese esfuerzo. Busque y aprenda de la palabra de Dios. Y si no entiende, busque quien le pueda explicar. Busque quien le pueda decir. Como el eunuco, ¿cierto? Cuando no entendía, ¿cierto? Dios le proveyó. Cuando el eunuco no entendía la palabra de Dios, Dios le proveyó, ¿cierto?, aquel varón llamado Felipe, y lo movió en el espíritu y lo sentó al lado de él para que le explicase, porque Dios es maravilloso. Y si usted tiene el deseo, siempre va a poner a alguien que le explique, ¿cierto?, qué quiere decir la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que es de bendición. Yo me imagino que hay bendición en esto. Para usted, para mí, para la persona que está escuchando. Amén. Amén. La palabra, ¿cierto?, es que produce este lavamiento en nuestra vida. La palabra. No todos los días en bautizo. No todos los días bautizando para ser limpio. No, la palabra es la que nos limpia. La palabra es el agua. Por eso el Señor manifestó a aquella mujer, ¿cierto?, que el agua, ¿cierto?, que Él le daría de beber, ¿cierto?, saltaría para salvación y vida eterna. Amén. Ese es el agua, la palabra de Dios, que nos limpia, que nos purifica, ¿cierto?, que nos lava de nuestros pecados, que nos enseña, ¿cierto?, que nos moldea. El Señor nos bendiga. El Señor nos bendiga grandemente. Comprometerse, ¿cierto? Y hay algo importante que yo quiero manifestar en esta hora, que es un vicio de la iglesia. Y si el Señor pone en el tapete en esta hora, es porque el Señor está hablando a nuestras vidas. Amén. Dice, comprométete en el lugar que Dios te plantó. Y ahí busca a Dios. Comprométete en el lugar donde Dios te plantó. Y ahí, ¿cierto?, busca a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. ¿Por qué esta palabra, hermano amado? Porque cuando nos estamos asumiendo la palabra compromiso, ¿cierto?, compromiso para servir a Dios o compromiso para con Dios, muchas veces los hermanos, cuando se les empieza a exigir un poquito más de compromiso dentro de la iglesia, los hermanos tienden a irse de la iglesia porque no se sienten cómodos, porque no se sienten entendidos, porque no se sienten comprendidos, no sé. Amén. Pero lo más importante y lo primero que aflora en sus vidas es huir. Es huir del compromiso, huir de la responsabilidad, huir, ¿cierto?, de lo que ellos sienten como algo perjudicial. Y ponen cada pretexto o cada excusa para asumir ese deseo de salir de la iglesia en la cual el Señor le plantó. Hermano amado en el Señor, si esto es como una plantita, ¿cierto?, que el Señor toma y dice, yo te he plantado ahí para que des ciertos frutos. Amén, yo te he plantado ahí. ¿Y qué hace el hombre en su falta de entendimiento y en su falta de carácter y en su falta de sabiduría? Se desarraiga a sí misma y se va a plantar a otro lado con el riego, hermano amado del Señor, que en ese trasplantarse puede secar, espiritualmente hablando, que muchas veces ocurre. Y vamos de bote en bote, de iglesia en iglesia y de lugar en lugar, porque no nos sentimos cómodos en ningún sitio. Por tanto, hermano amado, tú tienes que entender que donde Dios te plantó es donde Dios te quiere trabajando, es donde Dios quiere que tú fructifiques, es donde quiere que Dios, ¿cierto?,
te comprometas con Él. Amén. A trabajar en la obra de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Y debe ser un compromiso serio. Amén. Como se dice, en las buenas y en las malas. En la riqueza y en la pobreza. En la enfermedad y en la salud. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Compromiso serio y responsable. ¿Cierto? Porque no es cierto para el pastor, ni es para la congregación en sí, sino es para Dios. Amén. Mi compromiso es para Dios y para con Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Por tanto, es importante esto, ¿cierto? Cuando nos comprometemos, ¿cierto? Debemos comprometernos siempre en el lugar donde Dios nos plantó. ¿Para qué? Para que podamos rendir los frutos que el Señor quiere que sean rendidos. Amén. Siempre, siempre asume responsablemente lo que Dios quiere para tu vida. Asúmelo y actúa responsablemente. ¿Por qué? Porque no pretendas venir a una iglesia donde no puedas y no quieras trabajar. Debe ser siempre. Si un hermano es serio y responsable en las cosas de Dios, siempre debe haber la motivación de trabajar. Siempre, hermano, siempre debe estar esa motivación en tu vida. Trabajar para la obra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Cierto? Por tanto, ¿cierto? Una planta desarraigada, ¿cierto? Es peligro para su propia vida, porque puede que brote o puede que no brote y se seque. Que el Señor nos bendiga. Amén. Como, ¿cierto? Debemos siempre estar preocupados, ¿cierto? De nuestra fe, ¿cierto? Y de lo que el Señor va trabajando en nuestra vida, ¿cierto? Y debemos construir, ¿cierto? Aún, ¿cierto? Donde el Señor nos plante. Debemos edificar, ¿cierto? Debemos trabajar y debemos comprometernos. Amén. Amén. Ejemplo tenemos, por ejemplo, ¿cierto? Nehemías, ¿cierto? Llegó a la ciudad, ¿cierto? A su tierra, la encontró destruida, la encontró desolada, la encontró, ¿cierto? En ruinas, ¿cierto? Y él se comprometió ¿a qué? A construirla, ¿cierto? Y aunque tuvo, ¿cierto? Lucha contra el enemigo, ¿cierto? Y contra Satanás, el diablo, y contra aquellos que se levantaban, él la construyó igual. Con una mano trabajaban y con la otra empuñaban la espada para poder defenderse, ¿cierto? Cuando eran atacados. Amén. Pero nosotros también, hermano amado del Señor. La tarea, Dios siempre nos dice, no es fácil, pero yo estoy contigo. Yo te daré la victoria. Va a haber lucha, sí, porque el compromiso, ¿cierto? Siempre trae, ¿cierto? Trabajo. Amén. Trae esfuerzo. Amén. Trae, ¿cierto? Convicción de creerle a Dios que lo que estoy haciendo el Señor ha de respaldarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Por tanto, como Nehemías, ¿cierto? Reconstruyó aquello, ¿cierto? Que estaba destruido, lo hizo con esfuerzo, con seguridad y con convicción, ¿cierto? Y sabiendo que Dios le había de respaldar. Amén. Si eso es cuando lo hacemos con fe, hermano amado, creyéndole que el Señor es el que nos mueve. Amén. Amén. Hicieron un compromiso. Todos los principales de aquella ciudad, ¿cierto? Los principales hicieron un compromiso para construirla. Amén. De todo lo que había sido destruido, ellos la construyeron nuevamente. Compromiso. ¿Qué hicieron estos hombres? Un compromiso. ¿Para qué? Para reconstruir los templos, para reconstruir las puertas, para reconstruir, ¿cierto? Lo que había estado en ruinas por mucho tiempo. Amén. ¿Qué debemos tener nosotros para con Dios? Compromiso. Alabado sea el nombre del Señor. Comprometidos, ¿cierto? En la obra de Dios. Comprometidos con Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Claro, como Pablo también edificó, ¿cierto? De cero muchas iglesias. Como Pablo empezó, ¿cierto? De la nada, ¿cierto? Y construyó iglesias y las edificó. ¿Había un compromiso de Pablo? Claro que había un compromiso. ¿Para qué? Para poder, ¿cierto? Compartir la palabra de Dios, el evangelio, ¿cierto? Que era primeramente para el pueblo, para los gentiles, para los que no eran del pueblo de Dios, para nosotros, hermanos. Pablo, ¿cierto? Es nuestro apóstol. Compartió, ¿cierto? Para nuestras vidas. Él, ¿cierto? Se prolongó, ¿cierto? Proyectó el evangelio para nosotros. Amén. Y construyó iglesias y hizo trabajos maravillosos, ¿cierto? Porque había en él compromiso. Había compromiso. Había un compromiso grande a tal punto que él dio la vida. Y la dio, ¿cierto? Con todo gusto, de acuerdo al compromiso que él tenía para con Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Ojalá haya ese compromiso también en mi vida, en su vida y en la vida de nosotros.
Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Solo debemos tener cuidado, ¿cierto? Como aquellos que son como Sanbalat, ese hombre que se levantó contra Nehemías para destruir lo que él había construido, para echar abajo lo que él edificaba, para infundirle miedo en el corazón a aquel varón para que no siguiera trabajando. Hermano amado, cuando tú tomas un compromiso, los Sanbalat se van a levantar contra ti. Van a haber muchos que van a querer ridiculizarte, que van a querer echar abajo el proyecto que tienes, que van a querer, ¿cierto?, avergonzarte. Pero confía en el Señor, comprométete con Él, de verdad, comprométete con Él, y el Señor hará conforme los deseos que hay en tu corazón. Hay un compromiso en ti, hay un deseo de servirle al Señor. Hay veces que queremos, no sabemos cómo, pero queremos, y pensamos nosotros, algún día habrá algo que yo voy a hacer con mucho amor y contentamiento dentro de la iglesia. Pero comprométete desde ya. No hacer cosa que el tiempo pase y ya sea tarde para ti. Amén. Así que, compromiso. Atrévete a comprometerte con el Señor y Él te recompensará. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás el Señor lo da por añadidura. Así que, hermano amado del Señor, asume el compromiso que Dios ha puesto en tu vida para con Él, ¿cierto? Y desarróllalo de tal forma en que puedas esforzarte y trabajar, porque del esfuerzo y el trabajo se rinden los buenos frutos. Amén. Hermano amado del Señor, que el Señor les bendiga grandemente. Una vez más, de este lugar, ¿cierto?, de la casa de mi hija Gabriela, ¿cierto?, que nos ha facilitado todo, vamos a dar gracias a Dios y comprométete con el Señor. Amén. Soy el pastor Edilio Sandoval Rivas, para aquellos que no me conocen, de la Iglesia del Sembrador, de la ciudad de La Ligua, de la corporación Las Sendas Antiguas, del pastor y obispo Abraham Hatt. Que el Señor les bendiga grandemente, un abrazo fraternal, y que esta palabra que hemos compartido haya sido de gran bendición para sus vidas. Amén.